Bon dia a tothom, bon dia a tota la gent que està aquí present y también mitjançant la xarxa. Primero de todo me gustaría dar las gracias a los organizadores de este coloquio por haber contado conmigo, a Vicent Maidal y a Fran Esquilache para que esté aquí con vosotros. Más agradecida aún en unas circunstancias como las que estamos y poder tener la oportunidad, ¿no?, de podernos ver físicamente, aunque sea manteniendo distancias. Y también pues al hilo de tener que venir a Castellón, he salido de Alicante, he cogido un tren, ya no recordaba cuándo había sido la última vez que había cogido un tren. Por tanto, pues ha sido como toda una aventura también, así que estoy agradecida por múltiples cosas. Bien, y yendo al tema que nos ocupa, la temática del coloquio que hoy vamos a realizar enlaza directamente con el impacto que tuvieron los procesos de conquista y colonización cristiano-feudales sobre los paisajes de los territorios que los cristianos fueron anexionando. En los casos ibéricos, cualquier consideración histórica que realicemos en este sentido implica evaluar los abruptos finales de la sociedad andalusí, lo que nos conduce pues, a plantear una historia o arqueología de la conquista, como ya han aludido algunos autores, donde se plasmó pues, esa imponente interrupción sociocultural en múltiples aspectos, como fueron sobre los paisajes. En todos los elementos devenidos de los efectos de las conquistas feudales sobre los paisajes ibéricos, se ha avanzado considerablemente en los últimos años desde variadas perspectivas y partiendo del análisis de distintas fuentes y metodologías multidisciplinares, y en ello cada vez más destaca el valor de las comparaciones interregionales para comprender la variabilidad en las dinámicas de superposición sociocultural en mismos dispares territorios que implica distintos y complementarios procesos, y en ello reside también, por tanto, la importancia de hacer estos encuentros, ¿no?, como el que hoy nos ocupa. En este caso, yo voy a presentarles, bajo el título que pueden ver en la presentación, una panorámica analítica de la estructuración del paisaje en base a las redes de asentamiento y unidades de explotación agropecuaria del espacio rural oriolano tras la conquista cristiana del sureste ibérico y su evolución en las últimas 2 centurias medievales para entender su proyección. Nos situamos, pues, en el sur de la actual provincia de Alicante, un territorio anexionado por la Corona de Castilla mediante protectorado en 1243 y de manera efectiva desde 1266, y que tras los enfrentamientos de ambas coronas, la castellana y la catalano-aragonesa, de finales del 200, pasará a insertarse en el territorio del sur del Reino de Valencia, conformando la frontera meridional de este reino y, por ende, de la Corona de Aragón, constituyéndose desde entonces como primero procuración, luego gobernación de Orihuela, y más en específico pondremos el objetivo en el sur de esta área, la cual actualmente se define como la comarca de la Vega Baja del Segura. Esta área, desde la Edad Media, se define por la presencia de la denominada históricamente huerta y el campo de Orihuela, la primera atravesada por el valle fluvial, por el tramo final del río Segura, en torno al cual se articulaban una serie de sistemas hidráulicos basados en el riego o drenaje, y por otra parte el considerado campo de Orihuela, un espacio de un preeminente secano o secano mejorado mediante la captación de cursos de agua intermitente y zonas de tránsito de ganado. Asimismo, desaparecidas actualmente, existían amplias extensiones de marjales y humedales en ambos márgenes del curso fluvial, cuyo paleoambiente pues, hemos podido reconstruir a través del estudio del paisaje en base a las fuentes históricas escritas bajo medievales disponibles y el análisis espacial del mismo paisaje. Bien, para comprender las transformaciones sobre el poblamiento y el espacio rural de este territorio tras la conquista cristiana, tenemos que examinar primero la realidad anterior, ¿no?, la andalusí. El espacio, encuadrado en este tramo geográfico en los finales de Al-Ándalus, en ese primer tercio del siglo XIII, estaba circunscrito a la dependencia de la medina de Orihuela de Urjula. Las excavaciones urbanas acometidas en las últimas décadas en la ciudad han revelado que la importancia urbana de la ciudad se enfatiza en el periodo almohade con un aumento de la ocupación y crecimiento de la misma. Una información desde la arqueología para estas cronologías que es destacada para el ámbito urbano, pero prácticamente inexistente por lo que se refiere al resto del término rural. Se disponen de datos sobre algunos yacimientos mediante prospecciones alejados del llano aluvial y vinculados a la explotación
de espacios de secano o secano mejorado, pero que no, o nos aportan poco, para poder definir la estructuración del poblamiento en los finales de Al-Ándalus. Junto a estos escuetos datos procedentes de la arqueología, la principal fuente de la que disponemos para conocer esta realidad antes de la conquista cristiana es el llibre de los repartiments de les terres de la Horta y Camp d'Oriola, un compendio documental que recoge 6 particiones desde 1265 a 1314, a las que hay que sumar un 7º repartimiento fechado entre 1329 y 1330 y una serie de donaciones de tierras concedidas por parte del Poder Real que se pueden alargar incluso hasta 1335. De su análisis se discierne que los asentamientos para época almohade estarían articulados siguiendo la siguiente graduación categórica: la Medina, el distrito castral, alquerías, rafales y unidades menores como almuñas, compartiendo el panorama escribible a otros observatorios. Marina Urjula era el centro de la región, punto neurálgico de las comunicaciones y de las actividades económicas, del mercado. En su término se englobaba un amplio territorio rural que incluía las tierras del valle fluvial hasta la desembocadura del río y se extendía hacia el norte hasta las alquerías de Abanilla, Albatera y hacia el sur hasta la actual población de Pilar de la Bradada. En el repartimiento se recoge la mención a distintas alquerías a las que se suma la referencia a raales o rafales, apelativos con los que se refieren en ocasiones indistintamente a estos núcleos. Ambas unidades de hábitat y explotación agropecuaria fueron registradas en el llibre encuadradas en las cuadrillas, unas especies de circunscripciones espaciales que se crean para organizar la partición y reparto del territorio, a las que volveremos a continuación. En estas cuadrillas se registraron las tierras y los núcleos del valle fluvial, como también las ubicadas por otras áreas de la comarca, donde se anotan alquerías relacionadas con la explotación agraria del secano o también con la actividad ganadera como Matanza, Benferri, Abanilla, Rabat, el propio Alpatén. En el valle, en la margen derecha del río, se menciona un total de 35 alquerías y 3 raales, y en la margen izquierda se registran las poblaciones de Callosa, Catral y Almoradí, que parecen tener una categoría más elevada respecto a alquerías o rafales por la envergadura de las tierras que engloban para su reparto, a las que se suman 45 alquerías y 5 raales rafales. La ausencia de datos arqueológicos en torno a la existencia de estos asentamientos dificulta su localización exacta. Sin embargo, la conservación de la toponimia de los canales, también la toponimia de las partidas rurales o la continuidad en el tiempo de algunos de estos asentamientos, unido a esa lectura también detenida de los datos que nos aporta el repartimiento junto al análisis del espacio hidráulico, pues nos ha permitido plantear la ubicación aproximativa de estos lugares. Hay que apuntar también que la presencia de rafales o raales debió ser mayor si nos atenemos a las referencias relativas a la existencia de otros, de manera genérica, de los que no se especifica su nombre, en las zonas de la plana de Molina, en la zona de Catral o en la zona también de la actual Callosa. Normalmente en los límites con el Marjal o el Saladar. Los rafales, recogidos en las distintas particiones, se suelen ubicar en distintas zonas de la huerta. Zonas más alejadas de la ciudad, cerca de los secanos, los marjales, pero también al interior de la vega, como fue, por ejemplo, Raal Ariyayar o Raal Tariat al-Magre, que incluso se asocia a una alquería, la alquería de Raal Tariat al-Magre. La toponimia de estas explotaciones agrícolas o ganaderas parecen corresponder a la propiedad de una familia noble de la ciudad o un dominio normalmente relacionado con un cargo político, como fue, por ejemplo, Rafal Alguacil, que suelen ubicarse en esas partes finales de los sistemas hidráulicos, pudiendo corresponder a la ampliación o creación de posteriores espacios irrigados con respecto a otros preexistentes al hilo de una construcción progresiva de los sistemas hidráulicos ligados a un aumento de la densidad de las alquerías en distintos periodos en cronología andalusí. El 40% de las alquerías poseen el prefijo beni, que puede indicarnos ese posible origen bereber, y la instalación en ellos de grupos familiares que trabajaban la tierra de una forma más o menos colectiva.
Otros topónimos en árabe refieren a descripciones del lugar circundante de la alquería o la descripción del yacimiento, o son antropónimos personales que refieren a propiedades particulares, algunos de los cuales incluso pues, podemos relacionar con linajes de la oligarquía oriolana o murciana del siglo XII. La subdivisión e integración de las distintas alquerías islámicas en las cuadrillas pueden indicarnos los límites del espacio agrícola de estos asentamientos. Aunque, si bien es cierto, debemos ser precavidos ya que esta fuente pues, nos transmite, como bien saben, la forma en que los feudales percibieron el espacio para su reparto, lo limitaron y organizaron para tal tarea. No obstante, por los cálculos realizados, podemos estimar que el espacio agrícola de estas alquerías, rales o rafales, podía variar de 100 a 400 taullas de tierra de regadío de media, que son unas 10 a 45 hectáreas aproximadamente. Pero podía ser menor o incluso superior. Por ejemplo, suele pasar que las más extensas coinciden con alquerías que engloban tierras de secano que lindaban con él, o el secano mejorado, o con el marjal, como también se reproduce en otros procesos de repartimiento de similares cronologías. A partir del trabajo de campo y el análisis morfológico del espacio irrigado, queda clara la ubicación de las alquerías del valle en relación con la construcción y la morfología de los sistemas hidráulicos. Y se constata la identificación de ciertos espacios irrigados en el entorno de la ubicación de algunas de estas alquerías, que iría de 7 a 30 hectáreas, la gran mayoría de 16 a 30 hectáreas, que son unas 150, 260 taullas. Algunos de estos espacios coinciden con lo repartido en el repartimiento, otros son menos que lo repartido o entregado, pero el análisis del espacio nos indica que el reparto pretendido de los cristianos supuso la entrega de tierras no cultivadas en época andalusí. Y por último, en relación al último escalón de ocupación en esta ordenación del poblamiento almohade, cabe aludir que una de las características de las ciudades andalusíes era estar rodeadas en su espacio agrario más próximo de una gran cantidad de huertos, jardines y propiedades individuales en relación con el desarrollo de las ciudades y la aparición de la oligarquía que las poseía. Pero parece que, como también ocurre en la Huerta de Valencia, este tipo de explotaciones ocuparon un lugar muy secundario. En el repartimiento se entregan en la primera partición un total de 2.048 taullas de huertos en las inmediaciones de la ciudad, pero no se distinguen entre ellas reales, almunias u otro tipo de posibles instalaciones agrícolas que pudiesen estar relacionadas con esas oligarquías urbanas. Solamente en la segunda partición se alude a una alquería denominada almunia en las inmediaciones del mencionado Real Cariat al-Magre, pero no obstante, pues esta ausencia en la fuente documental del repartiment no tiene por qué implicar la inexistencia de estas unidades menores. Bien, a partir de 1243, la Corona de Castilla ejercerá su poder sobre este territorio andalusí mediante protectorado a través del Tratado de Alcaraz, manteniendo Úrbela su autonomía desde 1243 hasta 1264. Si bien en su fortaleza existiría ya una guarnición cristiana y en la villa ya estarían asentados algunos pobladores cristianos. Tras la sublevación mudéjar de 1264 a 1266, Jaime I, en su estancia en Orihuela, en el marco de la ayuda aportada a la Corona de Castilla para el control de esta sublevación, inició una primera repoblación cristiana, de la que me voy a documentar, pero parece que gratificó servicios con concesiones de tierras a nobles y cortesanos con la cláusula de que quedaban sujetos a la confirmación del rey de Castilla. Incluso se plantea que pudo ser en esta horquilla cronológica temporal cuando se pudo plantear la instalación de otra villa real en el término, la villa de Guardamar, villa de nueva fundación, para la cual hay una fecha clara de creación, aparece por primera vez su topónimo en la cuarta partición del repartimiento en 1272, que podría indicar su creación entre 1270 y 1271, o bien creada con anterioridad con la presencia del rey Jaime I en Orihuela. Será tras la sublevación mudéjar cuando se comenzó el reparto de tierras institucionalmente controlado por la corona castellana. Y se reconocía la jurisdicción del término concejil, el alfó, por privilegio real, que incluía los lugares de Abanilla, Crevillent, Albatera, Cos, hasta Almodóvar. Límites de su dominio tal y como los hubieron en tiempos de moros, tal y como recoge el documento. Pero esta delimitación jurisdiccional pronto fue
difícil de sostener dadas las demandas de prerrogativas de algunos de los enclaves, como por ejemplo Guardamar, Abanilla o Crevillente, quedando estas 3 poblaciones fuera del proceso de reparto y partición de tierras recogidas en el repartimiento, a pesar de que, por ejemplo, Guardamar acabaría reintegrándose dentro de la jurisdicción del término oriolano en el siglo XIV. Las 5 primeras particiones, que van de 1265 a 1295, del repartimiento se efectuaron bajo soberanía de los reyes castellanos, por tanto, y la 6ª y 7ª bajo el dominio de la corona catalano-aragonesa a instancias del Consejo. Un proceso largo de reparto y partición de tierras que abarcó una cronología amplia, una de las más duraderas en el tiempo de los procesos de repartimiento que se conocen en la península ibérica, lo cual también nos habla pues, de la singularidad dinámica del propio encuadramiento poblacional y socioeconómico del paisaje rural de esta área. Como ya les he adelantado, para llevar a término el proceso del repartimiento se dividió el terreno para entregar a los nuevos colonos en cuadrillas, a cada uno de los márgenes de la huerta, como pueden ver en el mapa que tienen proyectado. Y también no solamente en la huerta, sino también en el campo, a las que van añadiendo tierras en las siguientes particiones, y que se fueron denominando con los nombres de las alquerías, razales, horrales o las acequias o azarbes que se contenían dentro de ellas. Por lo que la base sobre la que se parte es la antigua organización del espacio de alquerías y razales, vías, caminos, canales de riego, pero generando una clara ruptura con lo precedente, ya que se mantienen algunos lindes de ciertas alquerías posiblemente, pero se plantea o se pretende ampliar el espacio irrigado, se juntan alquerías o se dividen en su entrega, cuestión que fue rompiendo pues, con esa antigua estructuración del espacio por núcleo de poblamiento. Al hilo de esta nueva territorialidad que se va implantando, se fueron integrando las tierras en concepto de heredamiento y de donativo. El heredamiento era la hacienda o propiedad de tierra entregada, que se convertirá en la unidad base sobre la que se irá sustentando la propiedad y gestión de la tierra, conformado por una o distintas parcelas que se fueron constituyendo como el núcleo material de la herencia intrafamiliar, la heredad o la heredad valenciana o catalana. La gran mayoría de las alquerías andalusíes fueron dadas en concepto de heredamiento, como en otros territorios, siendo divididas en heredades unifamiliares, desarrollándose de inmediato una tendencia a la fragmentación y dispersión de las parcelas. Por otra, por donadío entendemos aquellas tierras procedentes de donaciones reales que recibieron castellanos, nobles o poderes eclesiásticos como recompensa a su ayuda durante la conquista y colonización del territorio. Concesiones directas del rey que no estuvieron sujetas a la regularidad del repartimiento, que implicaba la concesión al beneficiario de la propiedad útil por la gestión de estas tierras donadas, pero no su dominio jurisdiccional, que quedaba bajo realengo, bajo Orihuela. Si bien, aunque no alcanza las atribuciones jurisdiccionales que logran y mantienen los señoríos, sí son su base de partida en algunos casos. Así también vemos cómo a partir de la 5ª partición, como ya señaló Torres Fontes, se identifican otro tipo de donadíos que no son concesiones reales, sino que fueron reconocidos por los partidores mayores o nobles con creciente poder en la villa, que las conceden para pagar servicios en las tareas de repartimiento, atender ruegos, compensaciones o que se autoconceden en ocasiones, cuestión que acabó reforzando la posesión de ciertos linajes ya presentes desde el inicio del repartimiento, como los Masquefa, Rocamora, Rocafuil, etc., que acabarán conformando esa oligarquía ciudadana de los siglos XIV y XV. En general, los 3 donadíos oriolanos coinciden en su ubicación y delimitación con propiedades o alquerías andalusíes que acabarán deviniendo en alquerías o heretats feudales, como núcleos más o menos habitados. Pero también bajo el dominio, bajo esta denominación, de donadío, se refiere a concesiones de tierras en distintas partes de la huerta o el campo. De la lectura del repartimiento podemos destacar las siguientes ideas que deben considerarse para la comprensión de la nueva concepción del poblamiento y gestión del espacio rural. Por una parte, en primer lugar, desde el inicio del proceso de repartimiento se establece una clara comprensión productiva del espacio anexionado, ya que se diferencia para el reparto entre las tierras de regadío, el secano y el saladar marjal. Cuestión no banal, ya que nos permite constatar la percepción y el concepto de los nuevos colonos de las tierras que consideran más fértiles y más valoradas según sus patrones de producción socioeconómica, que también inciden en la definición de los sistemas de poblamiento. Por otra parte, la partición y reparto de la tierra se realizó en relación a la lógica feudal de la posesión, propiedad y gestión de la tierra y del resto de recursos naturales.
los criterios de la propiedad de la tierra cultivada o no en torno a las alquerías no coincidía con la lógica socioeconómica de la propiedad de la tierra feudal, por lo que la nueva mecánica de reparto fue estableciendo un modelo de posesión en manos de los cristianos e impuso unos nuevos mecanismos de reproducción de la explotación agraria comunidades productivas. En ello se constata un predominio absoluto de la pequeña propiedad, cuestión que podría indicarnos que la propiedad de la tierra ya debía estar bastante fragmentada en época andalusí, mostrando semejanzas con los casos analizados para la huerta de Murcia, el reino nazarí de Granada o como se apunta para la huerta de Valencia. El protagonismo, por otra parte, creciente de la villa, concejo en la organización socioeconómica del espacio y en la estructuración del poblamiento es otro de los elementos que también hay que destacar dentro de esta lectura del repartimiento. El interés de la villa y la corona por asegurar el avecindamiento y la explotación de las tierras con la residencia de los nuevos colonos va a devenir en el otorgamiento al hilo de prerrogativas reales concedidas de una creciente capacidad de control por parte de la villa y concejo en la organización del poblamiento, del reparto y distribución de las tierras, de su direccionalidad productiva, ejerciéndose progresivamente la extensión del dominio de la ciudad en el campo. Desde el principio del repartimiento, los menestrales y las clases urbanas ocupan una parte destacable de los beneficiarios de tierras, así como familias, linajes, que irán acaparando el poder en la villa, en el concejo y a través y viceversa de sus dominios en el paisaje rural. Por otra parte, la continua dificultad por conseguir la estabilización del asentamiento de los colonos y la explotación de las tierras entregadas, como la intención de evitar la acumulación de tierras en pocas manos, será una preocupación latente en todo el proceso de repartimiento. Desde la tercera partición fue constante la reiteración a la falta de cumplimiento de avecindamiento o el cambio de propietarios por no materializar el cultivo de las tierras, reflejo de que la actividad repobladora no siempre fue fehaciente ante la dificultad de atraer pobladores, lo que generó la necesidad de revisar repartos y establecer nuevos. Por ejemplo, las particiones tercera y cuarta fueron principalmente revisiones de las dos primeras, en las que se inspecciona y se mide de nuevo cada heredad. Se anota la relación de quienes no hicieron o no cumplían los términos y los plazos de vencida, unas ausencias e incumplimientos que dejaban tierras desamparadas. Todo lo cual, al mismo tiempo, pues es un elemento explicativo de la dilatación cronológica del proceso de reparto de las tierras y esa preocupación latente por la falta demográfica que manifiesta la villa desde la conquista, como también la pretensión por parte de la villa de que no se originara la acumulación de heredades en pocas manos, lo que podía ocasionar la creación de grandes propiedades y la disminución de tierras para atraer nuevos pobladores. En relación a ello, conviene aludir que se produjo una gran sustitución demográfica de la población nativa andalusí por colonos cristianos, como en otros valles fluviales conquistados por los cristianos. Todos los datos denotan una considerable disminución de la población mudéjar que irá siendo cada vez más inferior, junto a una llegada de nuevos colonos cristianos que parece que fue más acentuada, sobre todo en el proceso de la segunda partición y durante la sexta, en el momento de la anexión de estas tierras a la corona catalana-aragonesa. La práctica totalidad de la población mudéjar que no emigró quedó sobre todo reducida su presencia a los donadíos, que acabarán emergiendo como señoríos feudales como la Daya, Cos, Redobán, Albatera. Por otra parte, cabe destacar que durante el proceso de reparto vamos a ver cómo gran parte de esos donadíos que se concedieron al inicio del repartimiento van a ir integrándose en el proceso de repartimiento, desapareciendo su condición de donadío, reincorporando la villa a su dominio útil en tierra de realengo para la jurisdicción del alfón, y siendo repartidos estos donadíos en concepto de heredamiento, la mayoría de los cuales coincidía con antiguas alquerías islámicas, lo que va a suponer pues, la desaparición de muchas de estas alquerías. El Concejo de Orihuela siempre intentó, no sin dificultades, conservar y recuperar jurisdicciones, y el motivo que alude en ocasiones pues, es la falta o ausencia de sus propietarios. Es cierto que algunos de estos donadíos sí que permanecen, sí que subsisten, dada su extensión y la riqueza de las tierras, consiguieron consolidar su independencia y llegaron a convertirse en lugares de poblamiento bajo un mismo propietario de tierras. Sin embargo, otros, con una menor entidad, con una población más endeble y con una delimitación menos clara, pues
no lograron, digamos, superar estos primeros momentos del repartimiento. Y por último, cabe destacar, por lo que refiere a la anexión de estas tierras a la corona catalana-aragonesa, a finales del 13, inicios del 14, que no supuso sustanciales cambios en el proceso de repartimiento de la tierra y se produjo una continuación del mecanismo iniciado por los castellanos con la puesta en cultivo de aquellas áreas que no habían sido repartidas o permanecían incultas a pesar de su entrega. Si bien la ocupación aragonesa sí supuso cambios profundos en la titularidad de los grandes donadíos, al hilo del abandono de inmuebles por el exilio de los propietarios que no quisieron aceptar el cambio de soberanía del territorio y ciertas confiscaciones de tierras, algunas de las cuales, finalizada la guerra, fueron restituidas, aunque algunos de los beneficiarios mostraron dificultades para cumplir con la obligación de residencia, lo cual también acarreará cambios en las posesiones de las tierras. También supuso que, con la conquista catalano-aragonesa, la villa y el concejo consiguiera acaparar todas las prerrogativas para poder acometer la tarea de forma independiente del repartimiento. Y además supondrá que este territorio se constituya como espacio de frontera directa con Castilla e indirecta con el reino nasdí de Granada. De esta manera, tras el proceso de repartimiento, Orihuela era la segunda ciudad más importante del Reino de Valencia y la capital de la gobernación general que llevaba su nombre. Núcleo de las relaciones políticas con la corona y eje clave de los intercambios comerciales dentro de este territorio. Tras ella se situaban lugares, aldeas como Callosa, Catral y Almoradí y también Guardamar, a lo que se sumaban alquerías, algunas donadío, unidades compactas con un único propietario que explotaba estableciendo o cediendo a colonos o a terceros las parcelas de las tierras para su cultivo. Y vemos también como muchas alquerías han ido desapareciendo a lo largo del proceso de repartimiento y ya no las vamos a encontrar mencionadas en la documentación de finales del 14, inicios del 15. Una organización, constitución de poblamiento en la que no podemos pasar por alto para comprender su desarrollo la idiosincrasia en la que va a estar inmerso, la frontera, desde la anexión del término a la corona catalana-aragonesa. La dificultad de asegurar el poblamiento y una explotación efectiva de los campos va a venir marcada por su situación y la violencia fronteriza convertida en cotidiana, que se materializaba en el campo y en el espacio rural a través de las incursiones de almogávares, cristianos y nazaríes que efectuaban sobre el espacio rural, robo de ganado, destrucción de infraestructuras hidráulicas y agropecuarias, de torres, salas de cultivo, robos de cosechas, cautiverio. Por ejemplo, ya desde finales del siglo XIII constatamos ataques a alquerías como el de 1296 a la alquería de la Daya o el de 1321 a las todavía existentes alquerías de Sey, durante el mismo proceso de repartimiento. Por ello, junto a la organización del poblamiento, su situación de frontera hizo necesario el establecimiento de estructuras defensivas que aseguraran la defensa de la villa y de los lugares de su término en caso de ser atacados. Por ejemplo, la muralla del castillo fue reforzada, como las de Callosa. En Almoradí se alude a la existencia de un baluarte. A ellos se sumaban una serie de torres dispuestas por el valle fluvial, así como por los pasos de las sierras lindantes con la huerta y algunas que franqueaban la costa marítima. Algunas de origen almohade, las cuales muchas veces pues, eran muy simples desde el punto de vista arquitectónico y militar, pero con una ubicación estratégica en el territorio, en sierras son caminos importantes. Prácticamente nada se sabe de estas construcciones, salvo el caso de la Torre de la Granja, cuyo origen es almohade. Atalayas y torres que aumentaron y se reforzaron durante la Guerra de los Dos Pedros, entre 1356 y 1369, y la Guerra de Castilla de inicios del 15, 1429-1430, momento en el cual pues, se produjo una gran presión fronteriza sobre toda la gobernación oriolana, como pueden ver en la tabla que les estoy proyectando, donde se ven los continuos asaltos que se efectuaron sobre la zona de la huerta y campo. Todo lo cual pues, produjo un descenso demográfico en este periodo, desde mediados finales del siglo XIV,
que se plasmó pues, en un retroceso del mantenimiento del poblamiento y también en un retroceso en la continuidad de la explotación agropecuaria. Por ejemplo, a finales del siglo XIV, la morería de Orihuela estaba prácticamente despoblada. Muchas alquerías en la huerta quedaron casi deshabitadas, como Cos, Salvatera, Rafal, Algorfa, etcétera. Muchas de ellas desaparecieron. Además, también, por ejemplo, por la costa Guardamar estaba prácticamente despoblado a finales del siglo XIV. Una reducción demográfica y económica que contrajo e incidió en una concentración del poblamiento más acentuada a mitad del siglo XIV. Tras estos momentos de finales del siglo XIV, esas dificultades que vamos a ver que van a producir ese retroceso del poblamiento y también dificultades para el mantenimiento de las áreas cultivadas, vemos cómo a partir de finales incipientemente y sobre todo ya más perceptiblemente desde el primer tercio del siglo XV, se fue consiguiendo una progresiva recuperación demográfica y económica de los territorios, no solo del Alfoz oriolano, sino en toda la gobernación oriolana. Una recuperación que fue lenta y con continuos vaivenes, pero que suscitó el deseo de incrementar la demografía y extender las áreas de cultivo a partir del XV. Un contexto de reactivación económica que se enfatizó y consolidó con éxito a lo largo del 400, en algunos casos a finales de esta centuria o inicios del 500. Y vemos cómo a inicios del siglo XV, en este contexto de reactivación, se intentó atraer nuevos pobladores a la morería oriolana o se autorizaba a los sarracenos del reino que acudieran a poblar, labrar y cultivar las tierras de la huerta, dada su despoblación en la necesidad de agricultores que se aludía. Políticas de atracción demográfica y de empuje y ampliación del espacio cultivado que fue animada en el espacio rural a través de iniciativas de particulares. Por ejemplo, en 1466, Juan II dio potestad al señor de Cos para reconstruir la fortaleza y hacia 1474 se promovió repoblar con un grupo indeterminado de mudéjares. Sin embargo, fue en 1483 cuando Joan Rois concedió en Enfiteusis a una serie de mudéjares que acudiesen a poblar dicho lugar para que aumentara su población mediante la consignación de tierras francas y dándoles potestad para construir y mantener la mezquita o para hacer otras obras, siempre que mantuvieran la explotación de la tierra y residieran en ella. También otro ejemplo, la alquería de Redován, donario desde el inicio de la conquista, se consolidará como señorío durante las siguientes centurias, estando habitado mayoritariamente con población islámica. Y vemos en la última década del siglo XV, bajo la posesión de la familia Sant'Àngel, la cual proponía al Consell comprar la heredad en la que quería hacer un lugar poblado de moros y o cristianos y hacer obrar de nuevo casas y habitaciones, con exención del pago de ciertas sisas. Se le otorgaron franquezas para reforzar el lugar, acabando obteniendo los Sant'Àngel la jurisdicción alfonsina del lugar en 1498, cuando todavía en la documentación se muestra que intentaban conseguir atraer población. Por otra, en Algorfa, dominio de la Orden de Santiago desde el inicio de la conquista, las dificultades económicas que sucedieron en la segunda mitad del siglo XIV impidieron la puesta en cultivo de esta alquería. Y vemos cómo, en 1383, el comendador mayor de Montalbán intentaba poblar la heredad, con labradores oriolanos siempre que trabajaran las tierras, concediéndoles permiso para techar las casas que estuvieran derruidas y prometía reparar la torre. Sin embargo, no se debía ya confiar mucho en el éxito de esta tentativa repobladora cuando en el mismo documento se ofrecía la opción de que la tomaran arriendo la heredad completa aquel que pudiera por 5 o 6 años, que fue finalmente el destino de la alquería a partir de 1394. Y así se mantendrá durante el 400, siendo adquirida desde 1483 por la familia Masquefa, quienes a través de compraventas, enajenaciones y usurpaciones ampliaron la superficie irrigada y tenemos constatado que se hallaba cerca de la zona irrigada un complejo edificado con una torre con dependencias anexas entre las que había un molino de aceite, un lagar y corrales. Y por último, cabe aludir el caso de Rafal, el Rafal Raal Wazir islámico, que es integrado dentro del proceso del repartimiento, que acabará siendo poseído como heredad alquería feudal por linajes ciudadanos, el cual a comienzos del 400 debía estar prácticamente abandonado y despoblado. Y en junio-julio de 1439 constatamos cómo Francesc Despuig, poseedor de la alquería, realiza establiments de terres
a una serie de labradores con sus mujeres y familia, con la condición, entre otras, de fer en lo dit Rafal, cases e habitació. Iniciativas que continuaron en esta centuria y a inicios del siglo XVI, cuando, por ejemplo, Juan Fernández de Mesa aparecía como el señor de la heredad de Rafal, realizando establiments a vecinos de Orihuela, indicando que debían plantarlas, edificar y construir casas. Un año después, ¿qué se indica? Se indica a Rafal como cortijo de casas cristianas de 2.000 taullas de tierras que habían conseguido aumentar en base a la ampliación del espacio cultivado sobre espacios que no estaban cultivados y a costa del marjal. Estas políticas traerían consigo un aumento de la señalización del territorio a finales del siglo XV ligado a esta estimulación demográfica y ampliación del espacio cultivado. Concesión de señoríos que tendrán la concesión de jurisdicción alfonsina si conseguían habitar estos lugares con cierta población, como conseguirán La Daya, Almatera, La Granja, Redován o Cos a finales del siglo XV. De esta manera, el sistema de poblamiento desde finales del XIV y durante el 400 va a seguir articulado teniendo como eje y punto neurálgico a Orihuela, centro de la vida administrativa, económica, cultural y religiosa de la comarca. Si bien a finales del XV vemos como algunas de estas funciones, a través de oficiales delegados, se van a ir ejerciendo también desde ciertos núcleos rurales con relativa importancia demográfica, como Almoradí, Catral, Callosa, que van a tener la categoría de lugar aldea. A ellos se unía Guardamar, que tras perder su independencia en el siglo XIV quedó vinculada a la ciudad por lazos de dependencia jurisdiccional, aunque con cierta autonomía administrativa, con una escala de lugar aldea. Junto a estos hábitats existía un número de heretats, heretaments o alquerías, tal y como se refiere a ellas, algunas señoríos, otras propiedades de particulares, de destacados miembros de la oligarquía ciudadana, que consiguen consolidarse como unidad de explotación agrícola, pero también como unidad de hábitat, como el caso de Redován, Algorfa, La Daya o Cos, que formaban unidad compacta de propiedad con una superficie media entre 100 a 300 taullas, que son unas 11 a 34 hectáreas aproximadamente, aunque podían ser menor, 45 taullas, e incluso sobrepasar las 500, que son unas 55 hectáreas. Sobre todo pasa con estas que son más grandes, sobre todo pasa cuando eran aquellas que limitan con el marjal o el secano. En las cuales, en todas ellas, vamos a ver cómo existían infraestructuras como casas, torres, palomares, colmenas, corrales, que acabaron permaneciendo muchas de ellas, de estos núcleos, llegando a la actualidad. Y asimismo, existió junto a estas un poblamiento disperso, denominado en la documentación heretats, algunas bajo la terminología también de alquería o heretament, otras solo de heretat, menos destacadas poblacionalmente, que eran explotaciones agrícolas también compactas, pero con un asentamiento menor, algunas ubicadas también en antiguos núcleos andalusíes y que eran también base constituyente de una propiedad y herencia familiar. Muchas de ellas también ligadas a esas familias, linajes destacados en el panorama socioeconómico y político de la villa, que serían su explotación pues, a través de arrendamientos o parcerías o establiments, y en las que había una o varias casas, torres, infraestructuras agropecuarias, aunque en menor número o importancia. O, por ejemplo, se señala que existía un cortijo, entendido como un conjunto de casas vinculadas a los trabajadores de la tierra. Algunas de estas últimas llegaron a desempeñar un papel más importante y acabaron constituyéndose en época moderna como núcleos de población, pasando a considerarse alquerías y luego lugares a finales, inicios del siglo XV, como es el caso, por ejemplo, de Jacarilla, de Rojales, de Benijófar, también de Bonanza. Pero otras acabaron desapareciendo como núcleos de poblamiento. Este último es el caso de una serie de heredades que documentamos en el término actual de Rojales, en posesión de la familia de los Martí, una llamada La Ranconada y la otra Stein, en la cual existía y se reservaba para su uso francés Martí un palau y cortijo que había en la dicha heredad. También estas unidades de poblamiento menores las vamos a ver ligadas a otras actividades productivas, como por ejemplo la explotación salinera o la actividad ganadera. Es el caso del complejo edilicio, unidad de hábitats más o menos estable, cuya noticia más antigua es 1313, creado por concesión real junto al embarcadero del Cap de Cerver y las Salinas de la Mata,
donde se constata la existencia de un conjunto arquitectónico formado por una torre, aljibes, pozo y un cortijo con almacenes y casas que servían como residencia o como albergue, donde vivirían de manera más o menos estable o continuada gentes y o trabajadores ligados a la extracción de la sal, como a otras actividades comerciales o a la pesca. O también relacionadas con la actividad ganadera, comunidad de producción y de poblamiento rural, como es el caso de Les Safurdes, donde constatamos a finales del 15 la existencia de una heredad con tierras de secano, llamada de Les Saferdici, de 700 taullas y unas casas, donde se constata pues, la captación de agua de una fuente que quedó destinada por la vía ya desde el repartimiento para un uso público ganadero. En definitiva, para terminar y hacer unas reflexiones breves finales. La colonización, la conquista cristiano-feudal, en este caso, como ya aludía al comienzo, generó una intrusión sociocultural sobre los paisajes andalusíes que conviene analizar atendiendo a tres coordenadas que hemos ido destacando. Movimientos de población, inmigración colonial y desplazamiento de nativos, un proceso de espacialización, como ha denominado recientemente Josep Torró, que es la materialización de la implantación sobre el paisaje de las relaciones socio-cristiano-feudales, y una redefinición de los mecanismos de agrarización y de gestión del medio que se implanta sobre los ecosistemas ocupados por los andalusíes. Una rotura clara con lo que fue, pero también que implica transformaciones evolutivas. Tras la conquista cristiana en el paisaje rural oriolano se produjo una reestructuración de la organización del espacio rural, una reparcelación y una nueva disposición territorial a través de un poblamiento tendente a la concentración, que la villa va a intentar potenciar, no siempre con éxito, que creó un nuevo paisaje administrativo y social, una nueva noción de territorialidad, que volcaba sobre el terreno instrumentos de control y dominación plasmados en una gestión agropecuaria y un sistema de poblamiento rural que no se puede entender sin relacionarlo con los nuevos mecanismos feudales de posesión y propiedad de la tierra o de otros recursos naturales, como con el acaparamiento o la concesión de jurisdicciones, en la dualidad que se estableció entre el alfoz y el señorío. Mecánica que en el caso oriolano desde el comienzo de la conquista vendrá también definido por una ocupación demográfica del espacio un tanto volátil, ante la dificultad de permanencia de la población, que se acrecentó al constituir esta área como un espacio de frontera, e intensificó con los conflictos políticos ibéricos de finales del 14, que marca particularidad y cierta retroalimentación al proceso de conquista y colonización feudal, que acarreó vaivenes para el mantenimiento y transformación y estabilización del poblamiento, pero también de la explotación económica agropecuaria, que parece estabilizarse en el siglo XV. Por ello, el sistema de poblamiento y la gestión productiva rural presenta similitudes o elementos constitutivos con lo acontecido en otras áreas valencianas, pero tuvo unos tiempos dispares y matices socioeconómicos propios por su ubicación política, los hechos históricos producidos y su composición socioeconómica y, por ende, pues una evolución y definiciones singulares que podemos apreciar también en las cercanas villas de Alicante y Elche. Toda una dinámica que acaba plasmando un poblamiento a finales del 14 durante el 15, basado en aldeas, lugares, alquerías y heretats menores, donde ciertos núcleos andalusíes se mantuvieron, pero bajo la reconversión de su sentido económico y social, de la alquería de la aljama de las comunidades campesinas andalusíes a la alquería de la heredad feudal, ya que, como en otros territorios valencianos, el concepto de alquería experimentó una profunda transformación semántica que conllevó un claro cambio de titularidad y posesión de la tierra. Unas alquerías, heretats o heretamientos que estarían relacionados bien con el regadío, el secano mejorado, la ganadería o la extracción de recursos naturales proporcionados por el manjal o la sal, con la habitabilidad en ellas de gentes ligadas a estos trabajos agropecuarios. Acepción del hallazgo del yacimiento arqueológico de la Cueva de la Tía Maravilla, en Rojales, en el que se documentó una fase bajo medieval de la que desgraciadamente no contamos con información relativa a sus infraestructuras constructivas o la extensión aproximativa del hábitat, no disponemos de más datos sobre estos enclaves rurales menores, sobre la materialidad de estas alquerías y heretats. También son escasos los hallazgos en este caso en el resto del área valenciana, cuestión que es crucial para conocer esa transformación semántica de la alquería islámica a la feudal desde la materialidad.
con una aplicación de la arqueología en todas sus líneas, pero en concreto con el trabajo de campo de intervención y excavación arqueológica. Una tarea no exenta de dificultades por la perdurabilidad de los materiales, soy consciente de ello, o la acumulación, por ejemplo, en este caso, de sedimentos, como el movimiento de materiales en los fondos de los valles fluviales, como lo violano, cuestión que evidentemente pues, dificulta la localización de estos enclaves. Sin más, muchas gracias por vuestra atención, a los presentes y a los que estáis a través de la red. Gracias. Bé, no sé si des de casa teniu alguna pregunta, alguna qüestió en el xat o parlat. Si algú vol intervindre, davant. És un cas molt semblant pel que hem vist a altres casos de territori valencià, d'hortes de grans hortes. No sé si això sí hi ha alguna qüestió també així, algun apunt entre els assistents. No, simplement volia comentar que, evidentment, he trobat enormes similituds amb tot el que ha fet l'Horta de València. Clar, tu l'has entrat en vostres parcel·laris, seria interessant a continuació seguir en cas de distingir aquests rafals d'aquestes alqueries, sobre com és el parcel andalusí, que és com ha canviat posteriorment. Però bé, això ja tens el temps, no? Simplement volia comentar-te, més fins i tot del principi del que sobre els rafals, i els has identificat més o menys per on estan, però, clar, dius que n'hi ha, igual que Horta de València o en qualsevol altra horta, n'hi ha en la perifèria, en el secà, prop de la marjal, o fins i tot dins de la vega. Però, clar, això implica, a veure si tu reflexiones sobre això, perquè sobre aquí li feia moltes voltes també, això implica que hi ha diversos usos dins del rafal. Perquè no és el mateix un rafal dins de la vega, que per tant està sobretot dedicat a l'agricultura irrigada, que una cosa de la marjal, que lògicament estarà a altres cultius o fins i tot a la ramaderia. Has pensat sobre això un poc? Sí, és clar. He pensat sobre al voltant d'això i... Sí? Sí. I és veritat que és una qüestió que tenen pendent, perquè és veritat que la gran majoria estan relacionats amb la ramaderia i al secà. Però és veritat que hi ha altres casos, en el cas d'Oriola, solament dos casos, que són Real Aliallar i Real Cariat al Magre, que sí que estan dins de l'horta, però la resta sí que estan prop al marjal o prop al secà. Això planteja quina seria l'opció productiva o la direccionalitat productiva d'aquestes unitats d'hàbitat. Això és una bona reflexió, però la qüestió que sí que sembla potser estar clara és que són unitats d'hàbitat relacionats amb l'oligarquia o amb cargos políticos, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de Real Cariat al Magre, incluso en las inmediaciones está la alquería de Real Cariat al Magre, que posiblemente sea una alquería que esté vinculada al propio Real. Y en esas inmediaciones es donde yo documento también la existencia de la única mención que documento de Almunia. Que esas zonas, y normalmente son zonas, como yo también sé que tú documentas en la Huerta de Valencia, que están al final de los canales de riego. Normalmente pueden plantearse que sean ampliaciones posteriores ligadas a la existencia de oligarquías que se van consolidando dentro del núcleo urbano. Y que, pues en ese entorno se puedan establecer también otra serie de propiedades ligadas pues, a propiedades privadas, no al asentamiento de comunidades que de manera más o menos colectiva explotaban comunidades campesinas que de manera más o menos colectiva pudiesen explotar estas unidades de hábitat y de explotación agrícola. Però, més enllà de l'ús que s'hi donava a l'època andalusina, les donacions de terra que es fan després de la conquesta en aquestes zones de rafal, ¿qué usos tienen posteriormente de 13, 14, 15? Las que están en la zona de la Vega, regadío, y aquellas que están, que permanecen, algunas, en las zonas de Marjal y de Secano, mantienen algunas veces se extienden las redes de regadío y entonces también están haciendo y utilizando y explotando
las tierras a través de regadío, pero siguen manteniendo esa vinculación con la ganadería y con el marjal. Aquellas que limitan con el marjal siempre tienen también una adicionalidad productiva ligada a la ganadería, al tránsito del ganado que también pues, está relacionado con el marjal y la explotación de recursos naturales extraídos, por ejemplo, de la recolección de ciertos productos ligados al marjal y también, pues, conforme ya avanzamos, como os he presentado, durante el 15 y sobre todo a finales del 15, pues ese avance progresivo a costa del marjal del regadío. Pero sí que mantienen en cierta manera la direccionalidad productiva que tenían en época Andalusía, aunque evidentemente, como ya sabéis, pues bajo una lógica y una reconversión totalmente desde el punto de vista socioeconómico. Pero sí es verdad que aquellas zonas donde, por ejemplo, se destaca rafales de manera genérica o rafales de molina, está relacionado con la actividad ganadera en el momento de la conquista y en el siglo XV sigue teniendo un uso ganadero. Perfecte, és el que gràcies. Val, no sé si hi ha alguna altra qüestió des de casa. Si no, jo una molt breu, que també té a veure amb aquestes formacions de la colonització ibèrica, però en aquest cas no tan directament sobre el paisatge, sinó sobre l'ús de la societat que s'ha conquerit, que és el de quan has explicat la política d'atracció demogràfica. Jo el que volia saber és si has mostrat alguns exemples d'atracció demogràfica de mudèjas, de musulmans d'altres llocs, i sí que pareix que en el segle XV ja això es coneix aquesta política d'activació de moreries urbanes, moreries rurals. Si hi ha estudis de cas, és a dir, més enllà d'un esment, si hi ha estudis de cas d'algun d'aquests llocs, de saber d'on venien aquests musulmans, perquè pareix que hi ha com un mercat molt actiu, entre cometes, de gent, i el que voldria saber és si sabeu si venen de zones properes, si venen del Regne de València de molt lluny, si venen d'altres llocs, quina composició social tindrien. En el caso de Cos, sí que, por ejemplo, en el intento que se hace, que parece ser fallido, porque luego en 1483 se vuelve otra vez a querer realizar establimientos, pero hay un intento en 1473, sí que se alude a que se repueble con mudéjares del arrabal de Elche. Pero hay un pleito muy largo en el cual, pues bueno, al final no sabemos cómo continúa más allá del pleito que se establece, pero parece que no tuvo éxito porque luego en 1483 se sigue intentando establecer a mudéjares. En este caso no se detalla de dónde proceden. En el caso de Redogán tampoco se detalla de dónde proceden estos mudéjares. Y son más o menos los casos en los que podemos tener constancia de que están intentando repoblar a través de población mudéjar, y en el caso de la morería se habla de manera genérica que vengan de zonas del territorio del Reino de Valencia. I hi ha alguna font, és a dir, això s'ha pogut reconstruir en altres llocs a través de protocols notarials, ahí hi ha possibilitat de fer-ho o no hi ha protocols per a aquesta època? Sí. La gran mayoría de la información de la que yo dispongo es extraída de protocolos notariales, que es lo que yo más he trabajado, para que es donde está todo el mercado de la tierra, bueno, y todas las transacciones y cambios de posesión de la tierra y de los recursos, y ahí es donde he encontrado también pues todas estas políticas de atracción demográfica y algunas referencias también pues en actas de consejo, etcétera, ¿no? Y sería acertado no tener más información en este sentido, pero hasta la fecha, por lo que yo he visto, y he visto la gran mayoría, de los protocolos de los que podemos disponer no se detalla más específicamente hasta la fecha. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Jo crec que sense més passem a la següent comunicació. Moltíssimes gràcies, Míriam. Gràcies a vosaltres.